¿Te habrá pasado alguna vez? Vas al médico, te da un diagnóstico que te gustaría ver corroborado por otro médico, haces una interconsulta y el segundo médico discrepa. Quizás oíste hablar de fallos judiciales en los que en un mismo año, ante casos similares o idénticos, el fallo es distinto. O, sin ir más lejos, la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo en este momento a menudo es enfrentada en términos médicos de forma muy distinta según el país de que se trate. En su último libro, el premio Nobel Daniel Kahneman llamó ruido a esta discrepancia entre las decisiones profesionales. El título es Ruido, un fallo en el juicio humano, y fue escrito por Daniel Kahneman junto a Olivier Sibony y Cass Sunstein. Las investigaciones de Kahneman y Tversky de la década del 60 sobre sesgos o distorsiones cognitivas les valieron el premio Nobel y abrieron un nuevo campo de investigación. Se llamó economía del comportamiento y desafió la ortodoxia económica de que las decisiones son siempre racionales. El sesgo es una distorsión cognitiva, un proceso psicológico, y se puede detectar en el juicio individual. En cambio, el concepto de ruido es estadístico y mide la discrepancia entre juicios de expertos y profesionales. A veces el ruido se explica a nivel individual por sesgos y a veces tiene otras causas. En este video vamos a dar numerosos ejemplos de ruido a partir de los estudios científicos que expone el libro de Kahneman y colegas. Algunos de estos ejemplos tienen que ver con diagnósticos médicos, otros con sentencias judiciales o con presupuestos de compañías de seguros. Se observó la existencia de ruido incluso en la manera en que se leen las huellas dactilares, para ver si coincide o no la huella dactilar con la que está previamente registrada. Hacia el final vamos a ver algunas medidas que proponen los autores para reducir el ruido ensordecedor de las prácticas profesionales. Un estudio realizado durante 3 décadas con 1,5 millones de casos que analizaron qué pasaba al día siguiente de la pérdida del equipo de fútbol local, mostró que las sentencias judiciales tienden a ser más duras que el día posterior a una victoria del equipo de fútbol. Un estudio desarrollado en un centro de oncología mostró que los médicos diagnosticaban mal los melanomas en 1 de cada 3 lesiones. Cuando 2 psiquiatras realizaron revisiones independientes de 426 pacientes en hospitales estatales, estuvieron de acuerdo solo el 50% de las veces sobre el tipo de enfermedad mental de la que se trataba. En otro estudio detectaron que era más probable que los médicos ordenaran exámenes para la detección de tumores a primera hora de la mañana. Los juicios pueden variar, claro, pero deben hacerlo por buenas razones. Lo curioso, dice Kahneman, es que para detectar el ruido no hace falta saber la verdad. Lo que es necesario detectar es la discrepancia de diagnósticos profesionales. Cuando Kahneman y colegas preguntaron a 828 directores generales qué discrepancia esperaban encontrar entre los juicios profesionales, el promedio de la respuesta fue 10%. En el ámbito de las empresas de seguro, esto podía significar que una persona cotizaba un seguro $9.500 y otra $10.500. No es una diferencia insignificante. La auditoría que realizaron Kahneman y colegas encontró que, lejos de haber una discrepancia del 10%, había una del 55%. 5 veces más grande que lo que esperaba la mayoría, incluyendo a los ejecutivos de la empresa. El ruido es el resultado inevitable de que los seres humanos vemos las cosas de distinta manera. Algunas transgresiones a la ley impactan más en los jueces que otras, dice Kahneman. Aceptamos nuestras diferencias de personalidad, pero no las diferencias en los juicios profesionales. Esperamos que los demás estén de acuerdo con nosotros, pero no lo están necesariamente. Y el problema es que los otros profesionales no siempre tienen ocasión de saber que los demás profesionales no eligen igual que ellos. Las diferencias en los juicios de los jueces puede hacer que a un niño maltratado lo manden a una institución y a otro no. Otro ejemplo del libro es el de un juez que aceptaba el 5% de los casos de solicitud de asilo político, mientras que otro aceptaba el 88%. En un estudio con radiografías también había sustantivas discrepancias en el diagnóstico. Todo esto evidentemente tiene un impacto grande en términos de salud y de equidad. Un juez le dice a Sunstein, que es uno de los autores del libro, abogado y jurista, que es inevitable que los jueces piensen distinto. Y Sunstein responde: ¿pero usted aceptaría que se condene a alguien por ser negro? No, responde el juez. A lo que Sunstein dice: pero usted no reconoce que la discrepancia entre las sentencias de los jueces sí es un problema. En algunos
países celebran la discrecionalidad de los jueces. ¿Qué es la discrecionalidad? Es la potestad de resolver las imprecisiones del derecho de manera racional. Claramente, en los distintos niveles de la teoría del delito, que son como filtros por los que debe pasar un caso para ser analizado, aparece el nivel de la culpabilidad en el que se analiza la situación de cada individuo en particular. Sin embargo, cuando para casos muy similares o iguales las sentencias son muy distintas, estamos ante la presencia de lo que Kahneman denomina ruido. En 1973, Marvin Frankel, un profesor de Derecho y abogado, llamó la atención sobre la discrepancia de las sentencias. El acusado de robar un banco podía ser sentenciado entre 0 y 25 años, según el juez de turno. Advirtió entonces que el destino del caso tenía menos que ver con el individuo acusado que con las inclinaciones del juez. No ofreció los análisis estadísticos que aparecieron tiempo después, pero sí convincentes anécdotas. 2 individuos acusados de robar cheques de $58 y $35 respectivamente habían recibido el primero 15 años de privación de la libertad y el segundo 30 días. Describió muchos casos similares, habló de crueldades y de arbitrariedades cometidas por el sistema judicial. Apeló al Congreso para que pusiera fin a la discriminación. Estaba particularmente preocupado por la que tenía que ver con cuestiones económicas y raciales. Pidió básicamente que se presentaran pruebas para justificar las sentencias y que existiera una comisión que las analizara. En 1974 se llevó a cabo el primer estudio a gran escala sobre este tema, dirigido por el propio juez Frankel. Se pidió a 50 jueces de distintos distritos que dictaran sentencias sobre casos hipotéticos. La conclusión fue que la ausencia de consenso era la norma y que las variaciones entre las penas eran asombrosas. Un vendedor de estimulantes prohibidos por la ley podía ser privado de su libertad entre 0 y 10 años dependiendo del juez. Las penas para el que asaltaba un banco rondaban entre los 5 y los 18 años. El estudio encontró que en un caso de extorsión, las sentencias variaban desde la friolera de 20 años de privación de la libertad a una multa de $65.000, o solo 3 años de privación de la libertad y ninguna multa. Y lo más sorprendente de todo, en 16 de los 20 casos no hubo unanimidad en torno a si era apropiada o no la privación de la libertad. A este estudio le siguieron otros más, todos los cuales encontraron similares e inaceptables niveles de ruido. En 1977, por ejemplo, William Austin y Thomas Williams llevaron a cabo una encuesta entre 47 jueces a los que les pidieron que respondieran a los mismos 5 casos, todos ellos con penas de nivel relativamente bajo. Todas las descripciones de los casos incluían resúmenes de la información utilizada por los jueces en sentencias reales, incluidos la acusación, el testimonio, los antecedentes previos, si los había, la extracción social y pruebas relacionadas con el carácter. El hallazgo clave fue una disparidad sustancial. En un caso de robo, por ejemplo, las sentencias recomendadas oscilaban entre 5 años y 30 días más una multa de $100. En un caso de sustancias prohibidas por la ley, algunos jueces recomendaron la privación de libertad y otros la libertad condicional. En un estudio mucho más amplio realizado en 1981 participaron 208 jueces federales. Todos fueron expuestos a los mismos 16 casos hipotéticos. Sus principales hallazgos fueron pasmosos. Factores irrelevantes, incluso nimios, podían dar grandes diferencias en los resultados. Por ejemplo, se observó que era más probable que los jueces concedieran la libertad condicional a primera hora del día o después de almorzar. Si los jueces estaban hambrientos, eran más duros. Los acusados afroamericanos llevaron la peor parte. Un estudio que observó 6 millones de sentencias judiciales llevadas a cabo por jueces franceses durante 12 años observó que las sentencias eran más leves si el acusado cumplía años el día de la sentencia. Los investigadores sospecharon que los jueces también podían ser indulgentes el día de su propio cumpleaños, pero eso no lo investigaron. Incluso algo tan irrelevante como la temperatura exterior puede influir en las decisiones de los jueces. Una revisión de 207.000 decisiones que tomaron los tribunales de inmigración en 4 años encontró un efecto significativo de las variaciones diarias de temperatura. Cuando afuera hacía calor, era menos probable obtener asilo. Si una persona sufre persecuciones en su país y pide asilo político en otro, debería tener la esperanza de que esté fresquito el día que se decide su destino. En
la década de 1970, las evidencias y los argumentos de Frankel llamaron la atención del senador Edward Kennedy, hermano de John Kennedy. El senador estaba horrorizado por las evidencias que mostraba Frankel. En 1975, Edward Kennedy propuso sin éxito una ley para reformar la manera en que se dictaban las sentencias. Aunque la ley no fue aprobada, Kennedy siguió insistiendo año tras año para que se promulgara. En 1984 lo consiguió. En respuesta a las pruebas de variabilidad injustificada, el Congreso promulgó la Ley de Reforma de las Sentencias en 1984. La nueva ley tenía por objeto disminuir el ruido en el sistema, reduciendo la discrecionalidad irrestricta que la ley confiere a jueces y autoridades decisorias de la libertad condicional y de implementar las sentencias. Los miembros del Congreso hicieron particular hincapié en la disparidad de sentencias que existían en el estado de Nueva York. Las penas por casos idénticos podían oscilar entre 3 y 20 años de privación de la libertad. La ley creó la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, tal como había recomendado Frankel, cuyo objetivo era claro: marcar a las sentencias directrices que serían obligatorias y que establecerían un rango restringido para las sentencias. Al año siguiente, la comisión estableció esas directrices. Los jueces deberían considerar 2 cosas a la hora de establecer las sentencias: la transgresión a la ley y el historial del acusado. A las transgresiones a la ley les asignaban 43 niveles de gravedad. En el historial del acusado contaba sobre todo el número y la gravedad de sus condenas anteriores. A partir de esto, las directrices ofrecían un rango relativamente reducido de sentencias, con la autorización de que entre la máxima y la mínima sentencia no hubiera más de 6 meses o un 25% de diferencia. Se permitía a los jueces salirse por completo de este esquema si había circunstancias agravantes o atenuantes, pero era algo que debían justificar ante un tribunal de apelación. Aunque las directrices eran obligatorias, no eran del todo rígidas. No iban tan lejos como Frankel quería, ofrecían a los jueces un margen bastante amplio para maniobrar. Distintos estudios que se centran en diversos métodos y en distintos períodos llegaron a la misma conclusión: directrices como estas disminuyen el ruido. En términos más técnicos, redujeron la variación neta de las sentencias atribuibles a la casualidad de la identidad del juez que dictó la sentencia. Para cada sentencia, las variaciones entre los jueces fueron mucho menores que en el último periodo, después de aprobarse la Ley de Reforma de las Sentencias. Muchos jueces objetaron que las directrices no permitían analizar la particularidad de cada caso. El precio de reducir el ruido para ellos era el de tomar decisiones inexplicablemente mecánicas. Esto generó mucha controversia, se terminaron impugnando las directrices y el Tribunal Supremo derogó la ley en el 2005. Las directrices permanecieron, pero como algo meramente consultivo. Es revelador que los jueces quedaran mucho más contentos después que el Tribunal Supremo tomó esa decisión. El 75% prefería la modalidad consultiva, mientras solo el 3% pensaba que el sistema de las directrices era el mejor. ¿Cuáles habían sido los efectos de cambiar las directrices de obligatorias a consultivas? Crystal Young, profesora de Derecho de Harvard, investigó esta cuestión con un conjunto masivo de datos de sentencias reales dictadas contra casi 400.000 acusados. Su principal hallazgo fue que en múltiples mediciones las disparidades entre los jueces aumentaron de forma significativa después de 2005. Cuando las directrices eran obligatorias, los acusados que habían sido condenados por un juez relativamente severo fueron sentenciados con 2,8 meses más que si hubieran sido condenados por un juez del promedio. Cuando las directrices fueron meramente consultivas, la disparidad se duplicó. En franca consonancia con lo que Frankel había dicho 40 años atrás, Young escribió que sus hallazgos plantean grandes problemas de equidad, ya que la identidad del juez contribuía significativamente al destino del acusado. Después de que las directrices se convirtieran en consultivas, los jueces basaban más las decisiones en sus valores personales. Las directrices en el ámbito judicial reducen tanto el sesgo o las distorsiones como el ruido. Tras la decisión del Tribunal Supremo, hubo una disparidad mayor también en las sentencias de las que eran objetos los afroamericanos y los blancos acusados de los mismos delitos. A su vez, las juezas se volvieron más propensas a la discrecionalidad vinculada con la indulgencia de sus decisiones. Esto también ocurría con los presidentes demócratas. 3 años después del fallecimiento de Frankel, en el 2002, la abolición de las directrices produjo algo similar a lo que fue su pesadilla: la ley sin orden. Kahneman y sus coautores proponen algunas soluciones para reducir el ruido en las decisiones profesionales. Una de ellas es no prescindir de la intuición
pero no darle prioridad hasta no disponer de la información completa sobre el caso. La evidencia parecería sugerir que cuantas más personas deciden, menos ruido existe en la decisión. Otros estudios muestran que es bastante común que en una reunión de trabajo el primero que habla suele tomar una posición que después adoptan los demás. Esto puede ocurrir de manera no consciente o de manera consciente para evitar el conflicto. Por eso dice Kahneman que es importante que cada juez evalúe por su cuenta sin entrar en contacto con otros para discutir el caso y después se vea cuáles son los resultados. Si quienes evalúan son profesionales independientes que no pertenecen al mismo grupo de trabajo, también es probable que se reduzca el ruido. Hay mucho para investigar todavía en el campo de los algoritmos y Kahneman es bastante optimista respecto a la posibilidad de que en el futuro muchas decisiones sean tomadas por algoritmos. El tema planteado es cómo diseñar las instituciones para que haya menos ruido en las decisiones que se toman. Cómo organizar auditorías, personas con experiencia en el tema que puedan revisar las decisiones, individuos que sean capaces de reconocer patrones y plantear hipótesis. Así como Kahneman y Tversky abrieron un nuevo campo de estudio, el de los sesgos cognitivos que dio lugar a la economía del comportamiento, Kahneman aspira a que se genere un nuevo campo de investigación en torno al ruido profesional. Podemos pensar incluso si esto acaso tiene alguna aplicación en la política, cómo ante problemas similares muchas veces los distintos países toman decisiones muy diversas. El jurista Ricardo Guibur argumenta sobre la importancia de limitar la discrecionalidad de los jueces, que es, como decíamos, la potestad de resolver las imprecisiones del derecho de manera racional. Da un ejemplo, dice, imaginen la Constitución con un solo artículo que diga lo siguiente: todos están obligados a comportarse con justicia y equidad. De lo contrario, serán responsabilizados y penados de forma proporcional a la infracción, tomando en cuenta las condiciones personales del infractor. Con esto parece que tenemos todo lo que es importante en el derecho: justicia, equidad, responsabilidad, proporcionalidad, atenuantes, pero cada uno tendría su opinión y haría lo que le parece. Por eso el derecho tiene el desafío de explicitar y consensuar esos conceptos, para que su aplicación no sea arbitraria. Ojalá que el deseo de Kahneman de que el estudio del ruido se vuelva un nuevo campo de investigación se haga realidad, no solo para profundizar nuestro conocimiento sobre el tema, sino también para disminuir el ruido, porque es un problema que afecta la vida de millones de personas y porque de lo que se trata finalmente no es solo de conocer el mundo, sino también de cambiarlo.